got the devil in your... Sí, buenas tardes, buenos días a todos, estimados alumnos. Esta ocasión vamos a llevar a cabo la práctica del laboratorio número 4, Física 3. El nombre de la práctica para que se guíen, y les pido por favor que tengan a un lado su manual porque van a ir trabajando a la par que yo. Bien, la práctica 4 se llama capacitancia y el capacitor de placas paralelas. Lo anoto en el pizarrón porque en muchos de los ejercicios vamos a decir CPP para que nos permita rápidamente recordar y saber que nos referimos a uno de los capacitores que ya han visto en la teoría, pero si aún no, aquí lo vamos a repasar. Hay varios objetivos. Uno de ellos, quizá el más importante, es que ustedes conozcan qué es un capacitor y después cómo se puede medir en el capacitor tres variables. La primera es la carga eléctrica que acumula, la segunda es la diferencia de potencial que podemos generar para que el capacitor acumule carga. Y la tercera y la más importante, por supuesto, es medir la propiedad más importante en los capacitores, que se llama capacitancia. Les recuerdo, la capacitancia es una de las propiedades que tienen los materiales en un circuito, cuya característica esencial es acumular una cantidad de carga finita y esta utilizarla para muchas funciones. Entonces, hoy en esta práctica vamos a dar a conocer cuál sería la forma de medir estas tres variables. Y sabemos que en física podemos medir de manera directa o indirecta. Entonces, aquí vamos a hacer algunas mediciones directas y otras a través de modelos matemáticos. Entonces, primero que nada, la capacitancia como propiedad en los materiales tiene una unidad de medición en el sistema internacional que es el faradio. Recordarán que se simboliza con una F mayúscula, pero el faradio es una cantidad exageradamente grande y para ello necesitamos recordarles que cuando se mide la capacitancia, primero se utiliza un multímetro y el multímetro tiene varias funciones. Una de ellas es la de capacitancia y nos vamos a dar cuenta que el multímetro puede identificar la propiedad de capacitancia porque o viene el símbolo, este de F mayúscula, o viene el símbolo de unas pequeñas plaquitas paralelas con dos líneas en forma horizontal. De esa manera nosotros vamos a identificar en el multímetro la capacitancia. Decía yo que se mide en faradios, pero en esta práctica en particular las mediciones son tan pequeñas que necesitamos utilizar prefijos. Hay dos prefijos que en esta práctica van a utilizar con mucha frecuencia. El primero, y es justo el que van a leer en un multímetro, es el de nanofaradio, pero también vamos a utilizar el de picofaradio. El de nanofaradio recordarán que lo vimos en clase y eso desde física 1, el nano es un prefijo 10 a la menos 9 y el pico es 10 a la menos 12, de tal manera que si ahora que leamos en el multímetro la capacitancia, yo les digo 150 nanofaradios, eso significa que es 150 por 10 a la menos 9 faradio. Entonces yo puedo escribirlo N para indicar el prefijo minúscula y la F mayúscula y el multímetro solo me va a dar 130. Yo en esta práctica les voy a pedir que conviertan todos los valores que obtengamos del multímetro de nanofaradio a picofaradio. El picofaradio es más pequeño que el nanofaradio. Ejemplifico. Si yo les digo 130, si les digo .150 nanofaradios y les pido que lo escriban en picofaradio, recordarán lo que hacíamos en clase. El prefijo siendo nano se vuelve pico, se hace más pequeño, 3 órdenes de magnitud. Es 10 a la menos 9 pasa a 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, 10 a la menos 12. Si el prefijo lo cambio y lo hago más pequeño, la base la hago más grande y muevo el punto 3 unidades. Por lo tanto, en este ejemplo de 0.150 nanofaradios, recorran el punto de 0.130, 150, les quedaría 150 pico
faradios. Conclusión, 0.150 nanofaradios es lo mismo o equivalente que 150 picofaradios. Esta aclaración, aunque se vio en clase, la usaremos mucho en esta práctica 4 y en la siguiente, en la práctica 5. Entonces, con esta aclaración, hoy vamos a medir la capacitancia, vamos a medir la diferencia de potencial y de manera, indirecta, vamos a calcular la carga eléctrica. Entonces, obvio, necesitamos dos modelos matemáticos. El primero que vieron en clase es la capacitancia es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Esto qué significa? Que si yo mido la capacitancia y luego la vuelvo a medir y aumenta, significa que la carga eléctrica en el capacitor también aumentó, son directamente proporcionales. Pero si la capacitancia, una vez que la mida y luego la vuelvo a medir bajo otras condiciones y disminuye la capacitancia, la diferencia de potencial es inversamente proporcional. A menor capacitancia, mayor voltaje. Entonces, con esta aclaración, hoy vamos a utilizar este modelo matemático. Reitero, capacitancia es igual a carga eléctrica sobre voltaje. Y el segundo modelo importantísimo con el cual demostramos una propiedad de la capacitancia es que cuando la medimos en un capacitor de placas paralelas, depende de la estructura, dicen por ahí del diseño, de la geometría de un capacitor. Eso significa que si el capacitor es cuadrado, rectangular o esférico o cilíndrico, esa forma determina el valor de la capacitancia. Y la otra, las placas pueden estar muy cerca, casi pegadas, o pueden estar separadas. Esa distancia entre placas también es una variable que determina el valor de la capacitancia. Hoy entonces vamos a medir la distancia entre las placas, la vamos a ir variando, la vamos a ir cambiando, y el área de la placa la vamos a medir, esa va a ser constante. Entonces, con el área y con la distancia entre las placas es posible medir también la capacitancia, con una característica adicional que también ya vieron en clase. Ustedes ya recordarán que hemos utilizado en la teoría el concepto de una constante en física 3, que se llama permitividad. Y esta permitividad se simboliza con una E en griego. Y hay tres permitividades, la absoluta, la total y la relativa. Bueno, esta última hoy la vamos a calcular. Entonces, cuando ustedes colocan entre las placas un material y este material no permite que la carga de una placa se vaya a la otra placa y lo hace entonces más eficiente, nos importa saber qué tan bueno es el material que vaya adentro. En términos generales le llamamos dieléctrico, pero este dieléctrico tiene un valor de permitividad y este valor hoy lo vamos a calcular y sabremos qué materiales son excelentes y qué materiales no son muy convenientes que vayan en los diseños de los capacitores. Entonces, esos serían los objetivos esenciales. Y para ello, para entrar en materia, les voy a presentar al material que vamos a utilizar en el laboratorio. Vamos a ir a la mesa que tenemos aquí al lado para que vean y les pido que en su práctica vayan a la parte siguiente, 2 hojas adelante, donde está la lista de todo el material que vamos a utilizar. Entonces podrán ver en este momento que tenemos un capacitor de placas paralelas. Este es un capacitor muy grande comparado con el que normalmente viene en un teléfono celular. Tenemos una versión en color amarillo y por supuesto, como dije hace rato, se pueden dar cuenta la forma. Este es cuadrado y este es en forma de una circunferencia. El valor que hoy vamos a medir tiene que ver con esta distancia que podemos manipularla y conocer el valor de la capacitancia en función de esta distancia. Lo mismo podemos hacer acá. Tenemos también como materiales para esta práctica, quizá también lo conozcan, este es
un electroscopio, recordarán, desde la secundaria se utilizaba y de manera cualitativa nos permite medir la presencia de carga eléctrica. Un material muy parecido, también muy sensible, es no es un electroscopio, este es un material muy cercano. Si observan la aguja que tiene ahí, se mueve demasiado. Entonces solamente quiero corroborarlo, que esté en su material, y ese material se llama electrómetro. Para esta práctica, aunque está incluido en su material, no lo vamos a utilizar, pero en las prácticas restantes va a ser de suma importancia porque también nos permite saber la presencia de carga eléctrica con la aguja que se observa ahí. Vamos a utilizar diferentes cables caimanes que también ustedes ya conocen, un multímetro que también, como saben, aunque sea una versión muy, digamos, sencilla, tiene varias funciones y la que hoy vamos a medir es la capacitancia, que la podemos identificar por la letra F o por los símbolos de un capacitor, que son dos pequeñas placas paralelas que se observa en esta parte central. Vamos a mover la perilla hasta ahí para hacer cada una de las mediciones y sus respectivos cables para hacer justamente el circuito. Vamos a presentar también varias placas paralelas. Una de ellas es vidrio, que nos piden en la práctica. Este fungiría como un material dieléctrico que va a ir justo en medio del capacitor. Tiene un grosor mucho mayor que un segundo que nos dieron. Por favor. Este es otro mucho más delgado, que también es el mismo material, y en la práctica vamos a determinar si el grosor del dieléctrico es una variable que cambia o modifica la capacitancia. Bien, dos materiales más, fibracel, que también es conocido, y finalmente tenemos un acrílico. Estos materiales tienen aproximadamente el mismo grosor, excepto el vidrio. Y por último, les presento y les recuerdo porque la utilizaron en la práctica, las prácticas pasadas, la máquina de Wimshurst, que nos permite generar carga eléctrica, acumularla o transferirla a otro material. Y para ello también recuerdan cómo se utiliza. Tiene una manivela que con la flecha que indica aquí nos dice la manera correcta como tenemos que girar. Pero antes de ello, también ya lo saben, pero no está por demás recordarlo, que para evitar que alguno de ustedes pudiera tener una descarga eléctrica por el cabello o por directamente contacto con sus manos, vamos a descargarlo de la siguiente manera. La maestra María del Carmen nos ayuda, juntamos las puntas de los electrodos y lo tocamos en las partes donde está el dieléctrico. Entonces, cada que giremos y escuchemos que hay carga eléctrica, al finalizar, cerramos, juntamos las dos terminales y con ello no hay ningún problema. Podemos tocar y no hay posibilidad de que la carga eléctrica acumulada se transfiera con nosotros. Este es el material para la práctica que vamos a realizar hoy. Entonces, ya con esta parte, vamos a ir a la parte experimental. Tenemos 4 experimentos para el día de hoy y la realidad es que esta práctica, como las restantes, se llevan un tiempo y diría yo que aunque la estamos realizando para todos ustedes desde el laboratorio de física, la mejor manera de entender cuál es el trabajo de un laboratorio cuando ustedes vienen es que se den cuenta la importancia de trabajar en equipo. Por lo tanto, la maestra María del Carmen y yo vamos a trabajar los 4 experimentos, los vamos a llevar a cabo y ustedes así esperaríamos que se llevara a cabo. Quiero aclarar aquí algo fundamental. Como es una práctica que ustedes están observando y que se van a guiar con lo que hagamos, es fundamental que hagan los cálculos que yo voy a ir sugiriendo, porque cuando entreguen la práctica a su profesor, tendrán que entregar todos los cálculos, las mediciones que obtengamos en el laboratorio, deben contestar todos los incisos por cada experimento y en la parte de abajo vienen 2 problemas de física, también los tienen que resolver y el conjunto es lo que el profesor les va a evaluar para este semestre, en particular para la práctica 4, reitero, capacitancia enfocada a los capacitores de placas paralelas.
Dicho esto, vamos a entrar en materia con el experimento número 1. Tienen su práctica a la mano, pero no está por demás recalcar cuál es el experimento. Vamos a comprobar la relación que hay entre la capacitancia del capacitor de placas paralelas y la separación entre sus placas. Bien, chicos, vamos a iniciar con el experimento 1. Vayan siguiendo en su práctica esta parte. Lo primero es comprobar la relación inversa entre la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico de aire y la separación entre las placas. Miren, la primera parte es, vamos a medir el diámetro de una de las placas del capacitor. El que les mostré hace un momento es un capacitor de placas paralelas grande y lo primero es medir el diámetro. Para que sea fácil la medición del diámetro, vamos a abrirlo para que con la mayor precisión posible por la parte interna, vamos a colocar la regla y nos vamos a ir aproximadamente al centro, que veamos de frente la escala de la regla y debemos andar por ahí de los 25 centímetros, la maestra nos confirma ahorita. De acuerdo, 25.5, anótenlo porque lo necesitan para esta primera fase. Ok, ya tenemos la medición del diámetro del capacitor. Son 25.5 centímetros. Lo vamos a utilizar todo en unidades de metro. Por lo tanto, si yo les pido que lo pasen a notación científica y en metros, va a ser 25.5 por 10 a la menos 2 metros. Ya tienen ese dato en este momento. Y aquí vamos a hacer una pausa porque necesitamos únicamente en la parte de laboratorio hacer cálculos. Y esos cálculos ustedes los van a hacer y esos los tienen que colocar en el espacio, en el inciso B de su práctica. Pueden observar. Miren, ahí en su práctica dicen que van a calcular el área igual a pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, si tienen ahorita 25.5 centímetros, divídanlo entre 2, eso les daría el radio, está en centímetros, esa división la escriben por 10 a la menos 2 metros y eso se eleva al cuadrado y se multiplica por pi. Todo mundo debe tener ahí al lado su calculadora científica, utilizan la función de pi en una científica de manera directa, ya saben, segunda función y donde está el símbolo de pi. No quiero que utilicen 3.14 o 3.1415, utilicen el valor que les da completo. Bien, y con ello ya tienen el valor del área en metros al cuadrado, va a ser muy pequeña el área de este capacitor de placas paralelas. Y con ese valor del área, el paso siguiente es utilizar el modelo de capacitancia que está en su cuadernillo y que lo dije al principio. La capacitancia es igual a la permitividad por el área entre la distancia. Significa que si les pido que calculen la capacitancia de este capacitor, necesitan el área, necesitan la distancia y necesitan el valor de la constante. También puede ver en su práctica cuál es el valor de esa constante. Si ustedes corroboran un poco arriba de donde está el experimento 1, aparece su valor. Lo repito o lo digo para que no haya duda. Van a utilizar 8.85 por 10 a la menos 12. Ese es el valor numérico y las unidades son Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Ese es el valor de la permitividad que van a utilizar. Y una vez que tengan ese dato, el área que acaban de calcular en metros y la distancia les permite calcular la capacitancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la distancia? Pues la distancia la va a indicar ahorita la maestra con la regla. La distancia que les piden en la práctica es utilizar 2 por 10 a la menos 2 metros entre placa y placa, 4 por 10 a la menos 2 metros y 6 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ahorita la maestra les muestra específicamente cuál sería el primer valor. Les recuerdo, 2 por 10 a la menos 2 metros en física es equivalente a 2 centímetros. Es lo que está midiendo la maestra. Bien, ya con esta medición que acaba ella de hacer, ustedes van a calcular la primera capacitancia.
Nada más cálculo, es puro cálculo. Ahorita no vamos a utilizar más que la parte del modelo matemático. Bien, hagan su cálculo y entre tanto la maestra va a mostrar cómo haríamos la segunda medición. Abre un poquito más las placas y ahora nos vamos a ir a 4 por 10 a la menos 2 metros, que como saben es 4 centímetros. Lo pueden observar en este momento, ya está ahí la medición. Y con este dato, ustedes nuevamente utilizan el modelo matemático. Recuerden, el mismo valor de permitividad, el mismo valor del área es constante, pero le van cambiando la distancia. Y nos vamos al tercer cálculo que nos pide el experimento 1, 6 por 10 a la menos 2, que son 6 centímetros. La maestra abre un poquito más las dos placas y hasta 6 centímetros, que sería el diámetro, reitero, es el diámetro, la distancia interna. Porque si observan bien, las placas tienen un grosor, entonces se está midiendo justo la parte interna. Y ya tenemos entonces el tercer dato y nuevamente calculan la capacitancia 3. Que no haya duda, ustedes en este momento en su práctica, en su cuaderno de física, hacen los 3 cálculos. Y ya con esos 3 cálculos, la parte siguiente ya es la experimental. Ustedes se preguntarían, ¿esa capacitancia que acabo de calcular de veras coincide con lo que ese capacitor puede medir? Vamos a ver cómo se comporta este capacitor. Entonces, la parte final del experimento 1 ahora es justo irnos a la distancia original. Nuevamente la maestra va a dejar la distancia entre placas en 2 centímetros, como lo hizo hace un momento y con lo cual ustedes ya deben tener el valor de la capacitancia. Bien, en este momento, ya con esa distancia, nosotros vamos a hacer la medición y para ello utilizamos el multímetro. El multímetro en versión de capacitómetro. Entonces, antes de que la maestra seleccione la función, por ahí lo está indicando para que vean cómo aparece la función, que reitero, o es una F o es un simbolito de 2 placas. Va a girar para que vean en dónde se hace la medición. Y a continuación, las 2 terminales del multímetro las va a colocar justamente en las terminales del capacitor de placas paralelas. Entonces, justamente tenemos 2 entradas para que embonen y no haya error. Bien, ahora va a mostrar la medición que hace el multímetro en la versión de capacitómetro. Pueden observar lo siguiente, hay un número en decimal, se está estabilizando y lo vamos a dejar en 0.142. Quizá logren verlo, pero tiene la unidad a un lado del número 2. Y el número, la unidad que está ahí, es una N minúscula y una F mayúscula. Significa que son 0.142 nanofaradios. Ustedes en los 3 cálculos que acaban de hacer, nunca les dije en qué prefijo van a utilizar. Seguramente lo obtuvieron directamente de su calculadora como debe de ser, pero ustedes deben en su tabla escribirlo en picofaradio. Por lo tanto, deben convertir el resultado de la calculadora a unidades y a prefijo en picofaradio. Eso no se los da la calculadora, eso lo tienen que hacer ustedes por lo que han aprendido de física. Y el dato que nos muestra el multímetro en este momento, lo colocan por favor en la tercera columna donde dice capacitancia medida. Listo. La maestra con esto cierra el circuito y vamos a hacer la segunda parte de este experimento. Nos vamos en su tablero ahora a la distancia entre placas de 4 centímetros, como lo hizo hace un momento. Pero ahora no solamente es calcularlo, sino lo va a medir. Nuevamente con el multímetro en la versión de capacitancia. Bien, hacemos la medición, obsérvenla por favor. El valor ya se estabilizó, 0.123. Y la unidad con el prefijo es nanofaradio. Por favor, lo anotan ahí en su tabla, pero lo van a convertir a
picofaradio, que así aparezca por favor, porque es parte de la evaluación. Y finalmente nos vamos a la tercera medición. Vamos a cambiar la distancia entre placas y nos vamos a 6 centímetros. Y con ello, una vez que la maestra asegura que tenemos esa distancia entre placas paralelas, nuevamente vamos al multímetro en la versión de capacitómetro y esperamos un instante a que se estabilice y nos da, vamos a decir, 0.118. Gracias, 0.118 nanofaradios. Lo van a convertir por favor a picofaradio y podemos adelantar algo. Pueden observar que conforme fue siendo más grande la distancia entre placas, los valores fueron cada vez menores. Entonces ya pueden en este momento adelantarse porque vienen varias preguntas que van a contestar y decir cómo se comporta la capacitancia en relación con la distancia entre placas paralelas. Entonces, esta tabla es parte de lo que van a contestar y enseguida pueden observar que hay dos preguntas, dos incisos con 4 respuestas, son a revisar de manera individual y a contestar, comparando obviamente los valores de la tabla. Bien, hasta aquí el experimento número 1. Por favor, avancen y en un instante vamos al experimento número 2. Bien, el experimento número 2, también lo pueden leer en su práctica, comprobar que la capacitancia de un capacitor varía si se le cambia el dieléctrico. Queda claro, estimados alumnos, que conforme nosotros íbamos abriendo la separación entre las placas, asumimos que el hueco que se queda entre las placas en realidad no es un vacío, ahí hay aire. ¿Qué sucedería si en ese espacio colocamos un material de los que la práctica nos sugiere y cerramos nuevamente ese espacio que sea solo ocupado por el dieléctrico, no por el aire, y medimos la capacitancia? ¿Cuál creen que podría ser el valor que encontremos de capacitancia? Entonces, con esa pregunta vamos a utilizar lo que nos piden aquí, que coloquemos dentro de las dos placas los materiales que nos ofrece la práctica. Pueden observar que tienen un tablero allá abajo en su manual donde tienen listados así, y vamos a ir en este orden. Primero vamos a ir con el vidrio más delgado, luego fibracel, acrílico y al final aire. Entonces, el primer paso de este experimento es introducir el primer dieléctrico. Para eso lo hacemos con mucho cuidado. Evidentemente estamos hablando de una placa de vidrio que debe cubrir totalmente el área del respectivo capacitor, y la maestra cierra un poquito para que no se vaya a mover el vidrio y también para que lo único que hay entre las placas sea vidrio y no aire. Por lo tanto, lo que vayamos a medir ahora sea en función del vidrio, no del vidrio y del aire. Eso es fundamental. Entonces, ya con ello nos piden en esta parte que una vez que esté colocado el material, entonces utilicemos nuevamente nuestro capacitor en la versión nuestro multímetro en la versión de capacitancia y hagamos la medición. Les damos el valor para que ustedes lo utilicen, lo coloquen en el tablero, y en este tablero también que esté en picofaradio, por favor. Nos da, como pueden observar, 0.415. Listo. Cerramos, regresamos con mucho cuidado, vamos a abrir el capacitor, quitamos el primer material que funge como un dieléctrico, vamos con el fibracel. Tienen aproximadamente el mismo grosor, justo porque lo que no queremos es que esto cambie, sino solo el material. Bien, también que ocupe toda el área, sellamos que no haya aire. Bien, la maestra nuevamente nos confirma con la medición de la capacitancia, su valor para este material, 0.339, ahí lo vamos a dejar, 0.339 nanofaradios. Bien, vamos a
desmontar nuevamente, quitamos el segundo y vamos con el acrílico. Reiteramos, tienen un grosor muy semejante para que no influya el grosor, que no sea una variable que tengamos que medir. Ahí se mueve un poquito, pero la maestra gira un poco el acrílico para que ocupe toda el área del capacitor y cierra las placas, exacto, y con ello puede incluso mantenerse así y ahora va a hacer maravillas para medir su capacitancia. Pueden observar, vamos a esperar un instante, 0.329. Bien, llevamos 3 materiales, cerramos nuestro circuito, bien, quitamos con cuidado el acrílico abriendo las placas y nos vamos, dice nuestra práctica que trabajemos con aire. Entonces, lo primero, dicen, pero si ya lo hicimos, ok, vamos a medirlo. Pero eso tiene un pequeño detalle que hay que cuidar experimental. El grosor del material dieléctrico debe mantenerse aproximadamente igual. Entonces, la maestra tuvo el cuidado de medir aproximadamente cuál era el grosor de los 3 materiales. Va a cerrar un poquito las placas para que simulemos que ahí hay uno de estos 3 materiales. Pero lo que queremos dejar es justo al aire que está ahí presente como un dieléctrico y ver el valor que nos genera al medir la capacitancia. Bien, ya está. Ahora la maestra va a medir la capacitancia y nos confirma su valor. Dejamos que se estabilice un poco y nos da 0.221, ¿de acuerdo? 0.221 nanofarados. Tomemos ese valor, por favor. Y con ello cerramos nuestro circuito, quitamos, finalizamos esta segunda parte. Ya tienen 4 valores. Les adelanto, si los observan con cuidado, conforme fuimos avanzando en los dieléctricos, pueden darse cuenta que nanofaradios fueron disminuyendo. El primero fue de 415.415 y el último de .221. Pásenlos por favor a picofaradios para que vean en enteros cómo se maneja mucho mejor esta variable y también con ello pueden contestar ya la pregunta 3, 4 y 5. Háganlo por favor, en un instante regresamos para ir al experimento número 3. Bien, estimados alumnos, vamos a la parte 3 del experimento. Observen ahí en su práctica de laboratorio que tienen 2 imágenes. En la del lado izquierdo se plantea el capacitor de placas paralelas que hemos usado hasta ahora, pero si observan, pide que dentro vaya vidrio y tenemos a un lado la imagen o el símbolo del medidor de la capacitancia, el capacitómetro, y del lado derecho el mismo experimento, pero sin. Y entonces aquí nos preguntaríamos, ¿de qué se trata? Pues lo que ahora queremos es medir la capacitancia, ¿no? La capacitancia en función del material. Entonces, solamente vamos a utilizar un material y es el vidrio. Vamos a colocar el vidrio dentro y vamos a medir nuevamente la capacitancia con las mismas condiciones. La maestra nos ayuda nuevamente llevando a cabo el experimento y tomamos nuevamente la medición. Anótenlo por favor, 0.336 nanofaradios. Bien, nos pide que este valor, no lo olviden, es el del vidrio. El valor de capacitancia con el vidrio. Ahora, quita el vidrio y la idea es mantener el mismo grosor, así que va a tener mucho cuidado para que saque el vidrio sin que se altere ese grosor. Lo mueve muy poquito y lo va a regresar apenas se logre separar el dieléctrico. Lo sacamos, ¿correcto? Y ahora vamos a acercarlo muy poquito, nada más para regresar a la distancia idéntica cuando estaba el dieléctrico. ¿De acuerdo? Reitero, está apagado nuestro
capacitómetro o nuestro medidor de capacitancia y a continuación vamos a medir la capacitancia con las mismas condiciones, pero con el aire. Y esperamos un instante para ver la medición. Nos da 0.185 nanofaradios. Anótenlo, por favor. Ya tienen dos valores. Bueno, con este dato del vidrio, nos pide a continuación que dividamos las dos capacitancias y el cociente es lo mismo que la permitividad del vidrio. Entonces, como ven en su práctica, tienen ahí un modelo matemático y la permitividad relativa se simboliza con una épsilon, con una letra griega épsilon, y es igual a la capacitancia del vidrio entre la capacitancia, en este caso del aire, que se concibe como una capacitancia de referencia. Les pido que dividan los dos valores que acaban de encontrar y hay un detalle muy importante que en física ustedes ya lo saben. No importa si son nanofaradios o picofaradios, si ambas unidades y prefijos las dividen, están de acuerdo que, como en matemáticas, no es que se cancelen, sino que al dividirlas se vuelve la unidad. Por lo tanto, la permitividad relativa que van a obtener, cualquiera que sea este valor, no tiene unidades, es adimensional. Entonces, ese dato experimental, reitero, obténganlo, y ese dato experimental va a ser adimensional, por favor. Ya tenemos ahorita la primera permitividad. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros materiales. Entonces, vamos en el mismo orden que hace un momento. Vamos a ir con ya lo hicimos con el vidrio, vamos a ir con el fibracel, por favor. Observen muy bien. Vamos a colocar el fibracel nuevamente. Bajo las mismas condiciones, es decir, la misma distancia entre las dos placas. La maestra hace la medición y esperamos a que se estabilice. 0.297 nanofaradios, que quede claro que esta es la capacitancia con el fibracel. Bien, ya podemos cerrar nuestro circuito y con mucho cuidado porque, reitero, debemos mantener en lo posible la misma distancia entre las placas paralelas y ahora nuevamente, sin que, reitero, esta parte se modifique, volvemos a hacer la medición, pero sin el fibracel, es decir, con el aire. Quiere decir que lo estamos tomando de referencia y el dato que observamos es 0.233. Sí, 0.233, 34 nanofaradios, ¿de acuerdo? Otra vez es el del aire. Si hacemos otra vez el mismo procedimiento matemático, van a calcular la permitividad, no del vidrio. Esta es la permitividad del fibracel. Entonces, anoten nuevamente su modelo matemático, dividan los dos valores, es adimensional y ya tienen el segundo valor que nos pide este experimento. Vamos con el tercero, por favor. Y el tercero sería en este orden el acrílico. Es mucho más manejable, evidentemente. Sí, vamos en la tercera parte, como nos los pide la práctica, es que vayamos con el acrílico. Ya llevamos dos valores, no se les olvide. Bien, ajusta y mide la capacitancia utilizando el acrílico. 309, de acuerdo, 0.309 nanofaradios. Esto es con el acrílico. Entonces cierra y con mucho cuidado sale sin que cambie la separación entre las placas paralelas y volvemos a medir bajo estas condiciones el valor de la capacitancia cuando el aire es el material dieléctrico. Observen, estimados alumnos, 0.238. También nanofaradios. Bien, otra vez tienen su par de resultados, dividimos el valor del acrílico entre las dos capacitancias y entonces encontramos la permitividad, pero en este caso del acrílico, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces el tercer resultado, reitero, es adimensional.
Y hasta aquí sería la parte del experimento número 3. Hay dos preguntas que deben contestar también en este momento relacionadas con el comportamiento de los materiales. En un instante regresamos para ir al experimento número 4. Bien, regresamos, estimados alumnos. Vamos al experimento 4. Es el último de la práctica número 4. El título lo pueden confirmar en su práctica, es demostración del aumento de la diferencia de potencial en las placas de un capacitor aislado cuando se extrae el dieléctrico de entre sus placas. Este experimento tiene una característica diferente. Hasta ahora los experimentos que hemos realizado tienen como característica que estamos midiendo la capacitancia o estamos midiendo la permitividad, dos de las variables importantes en el tema de capacitancia. Nos falta la tercera y es la más importante, diría yo, y se refiere a la diferencia de potencial, que en términos muy sencillos es la fuerza que se requiere para que una carga entre en movimiento. Entonces queremos en esta ocasión utilizar como fuente de poder no a una pila, no a una batería, sino a la máquina de Windshur que pueden observar en este momento y que ya conocen. Y saben que para que genere carga debemos girar la manivela, que también ya lo ejemplificamos, pero la maestra nos confirma esto, y tenemos un pequeño sonido que nos indica la carga eléctrica y lo vamos a descargar para que también quede claro que cualquier peligro se puede evitar cerrando nada más los dos, tocando los dos electrodos, y con ello la carga que estaba acumulada se ha disipado. Ok, entonces tenemos la máquina de Windshur y esta nos va a producir carga. Esa carga, incluso también ya algunos se han percatado, se forma un pequeño arco, una línea, donde el aire que está en medio de las dos terminales de los electrodos se rompe, no aguanta tanta carga y entonces casi se vuelve como un conductor, permite el paso de la corriente, se forma este pequeño arco que en la oscuridad se ve bellísimo. Ahorita tenemos mucha luz para ver el experimento completo, pero cuando hacemos acercamientos se logra ver ese pequeño arco, señal de la cantidad de carga que genera la máquina de Windshur. Esa carga la vamos a dirigir. La vamos a llevar al capacitor de placas paralelas, que dijimos su función es acumular la carga. Entonces vamos a conectar en este momento dos cables que nos lleven la carga de uno de los electrodos de la máquina de Windshur a una de las placas paralelas. La maestra nos ayuda con esta parte, lo pueden hacer en cualquiera de las partes del electrodo. Y lo mismo terminamos con la conexión del segundo cable que va del segundo electrodo de la máquina de Windshur y cierra el circuito en el capacitor de placas paralelas. En este momento tenemos totalmente cerradas las dos placas, diríamos que no hay nada en ese momento, las dos placas se tocan y con ello podríamos nosotros empezar el experimento. Pero hemos probado, y seguramente ya lo han ido contestando en su práctica, la importancia de que haya un dieléctrico. Por lo tanto, vamos a incluir un dieléctrico en esta parte. Si observamos el experimento, nos pide que conectemos, como lo acabamos de explicar, y que apliquemos a una de las terminales del capacitor la esfera del electroscopio. Pero antes les decía, vamos a colocar el vidrio dentro de del capacitor de placas paralelas, que también ahí hay que tener un poco de cuidado porque es un material bastante delicado y peligroso. Abre un poquito más la maestra la separación de las dos placas paralelas y queremos que cubra toda el área, por supuesto. Todo lo estamos haciendo como ustedes lo harían realmente en el laboratorio, con mucha precaución. Ya está la placa de vidrio ahí, como nos la pide. Los dos electrodos los va a separar un poquito más la maestra para que realmente no se genere el arco, que ahí no se acumule la carga, sino la carga se distribuya a lo largo del electrodo y migre a través de los cables y se acumule en el capacitor de placas paralelas. La pregunta es, ¿cómo comprobamos que de verdad este capacitor
ha recibido una cantidad importantísima de carga eléctrica proveniente de la máquina de Windsurf. Bien, recordarán el electroscopio que mencionábamos hace rato, que nos permite de manera cualitativa avisar, demostrar que hay presencia de carga eléctrica. Y para ello significaría que la última parte es tener un siguiente cable que haga la conexión final tocando una terminal en cualquier parte de una de las placas, y la segunda justo donde empieza el conductor. Lo puedo hacer en la parte superior, realmente en cualquiera de ellas. Vamos a transferir toda la carga, o sea, vamos a descargar al capacitor de placas paralelas, y esta carga migraría hasta la parte final. Y como pueden observar, ahí abajo hay unos panes, como se les llama así, o unas placas de aluminio muy finitas, y estas únicamente bajo la influencia de carga eléctrica se van a mover, y podrían hacerlo hacia adentro o hacia afuera. Eso depende del tipo de carga. Hoy solo lo que queremos demostrar es que si eso se mueve, significa que el capacitor de placas paralelas sí había recibido la carga de la máquina de Windsurf, la acumuló y la seguimos transfiriendo. Y este es el último experimento que vamos a realizar para que puedan ustedes cerrar los últimos incisos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar. De acuerdo a la práctica que estamos siguiendo, nos dice girar ligeramente la manivela de la máquina de Windsurf. La maestra la va a girar, se apoya para que no se mueva mucho la base de la máquina de Windsurf, un poco más, que se escuche ese sonido representativo de la acumulación de carga eléctrica. Bien. Me parece que es al revés. A ver, maestra, corrobora si no estamos en sentido inverso. ¿Va bien? Bien, continúa, maestra. Bien, necesitamos que se escuche. Vamos a abrir un poquito más. Aquí los dos electrodos. Ahí. Tú continúa, maestra, seguramente. De manera constante, mantente, y vamos a generar carga. Y si no, ahorita lo vamos a comprobar. Ahí ya empiezo a escuchar un poco la acumulación de carga eléctrica. ¿De acuerdo? Está el material preparado y vamos a hacer la parte final. Observen, por favor, si los panes tienen movimiento. Entonces, voy a cerrar el circuito. Vi muy poquito, quizá nada. Vamos a parar para repetir el experimento y ver si lo podemos. Entonces, antes de eso, maestra, vamos a cerrar descargar, por favor. Descargamos. ¿Correcto? Vamos a abrir un poquito más. Genera otra vez carga. Vamos a repetir, hacer una segunda parte del experimento. Está empezando a llover y la temperatura ya no es la misma que hace rato. Este factor de la temperatura, es decir, el aire como un dieléctrico, se modifica en esa de sus propiedades, y seguramente esto no favorece mucho. Vamos a intentarlo nuevamente. Abrimos un poquito más y la maestra vuelve otra vez a girar la manivela de la máquina de Windsurf para ver si tenemos nuevamente carga acumulada. Créanme, cuando hicimos un previo, habíamos visto el arco dieléctrico, y ahorita ya es un poco más complicado, pero vamos a ver si generamos un poquito de carga para llevarla, reitero, al capacitor de placas paralelas y la transferimos a el electroscopio. Bien, seguimos, maestra, y voy a ver si tenemos carga. Voy a tocar aquí y voy a tocar acá. Se movió ligeramente, créanme, se movió ligeramente. Maestra, hasta ahí no hay ningún problema. Ya, cierra, descarga por favor con los dos electrodos para evitar cualquier, a ver si hay, ya había poca carga, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Nos pedían este procedimiento, lo hicimos 2 veces y con ello esperaríamos demostrar la presencia de carga al abrirse los panes un poco en el electroscopio. Bien, solo restan 2 incisos
basados en este experimento, perdón, el 8, 9 y 10, 3 incisos a resolver, y la práctica en la parte experimental hasta aquí termina. Y les reitero, hay 2 problemas relacionadas con el cálculo de la constante dieléctrica, que hoy la hemos calculado, la hemos obtenido experimentalmente, y el otro problema es calcular la capacitancia en esferas conductoras, y les dan un dato. Y desde luego tienen que anotar las conclusiones de la práctica para finalizar, y con cada uno de sus profesores deberán entregar el reporte de su práctica acordado entre ustedes y el profesor. Hasta aquí finalizamos la práctica número 4. Les agradezco su atención. Nos vemos. You got the devil